Bueno, chicos, continuando con la estructura de el texto expositivo, vamos a centrarnos ahora en el expositivo descriptivo. Entonces vamos a recordar que pues tiene tres partes, ¿cierto? Una introducción donde se da a conocer el tema en general, con una terminología y una forma de exponerlo amena para que el lector se anime a seguir leyendo el texto. Está el desarrollo, donde se ordenan lógicamente las ideas y donde se describe cada uno de los fenómenos o de los factores que se estén exponiendo en el texto, y la conclusión es una síntesis, un párrafo de síntesis y recapitulación de lo expuesto anteriormente, donde se puede dar una opinión personal también acerca del tema del cual se habló, que es lo que usan muchos autores, ¿sí? Bueno, entonces generalmente miren que esta estructura generalmente está organizada de esta forma: tema central, los datos generales y los datos específicos. ¿Qué son datos generales? Son datos amplios, ¿sí? Digámoslo a gran escala, por decirlo de alguna forma, y los datos específicos son datos minuciosos, son datos más pequeñitos, que me llevan a poder organizar o comprender estos datos generales. Entonces, generalmente miren, el tema central se expone en la introducción generalmente, y en el desarrollo se empiezan a describir los datos generales y luego los específicos. Vamos a mirar, esto es generalmente. En el texto de la célula, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, observamos que el tema central que se expone al inicio del texto, en el primer párrafo, es la célula. Luego, en el desarrollo, en la parte del desarrollo, entonces empiezan a describir los datos generales, donde entonces en otros párrafos nos dicen que existe la célula eucariota y procariota, o la célula animal y vegetal. Mire que son generales porque todavía no hemos llegado a lo minucioso, ¿cierto? Entonces, ya después de que nos hablan de esos datos generales, de que existen varios tipos de célula, entonces ahí sí me hablan de los datos específicos, donde me muestran entonces cosas más minuciosas, más detalladas. Empiezan a hablar de cada organelo y las funciones de cada organelo, del aparato de Golgi, que es el laboratorio químico de la célula, o del núcleo, que es el cerebro de la célula, de la mitocondria, que es la que produce la energía en la célula, etcétera. Entonces miren que son datos más minuciosos. ¿Listo? Y luego generalmente viene una conclusión. Pero ¿qué sucede? No siempre tiene que conservarse este orden, ¿sí? Entonces nosotros podríamos arrancar desde los datos específicos, empezar el texto desde los datos específicos. Entonces empezar, por ejemplo, describiendo que la energía de la célula se produce gracias a la alimentación, a la unión del oxígeno con el azúcar, con la glucosa, y por eso y gracias a esa energía es que nosotros podemos funcionar, nuestro organismo, mantener la temperatura, movernos, que el corazón palpite, etc. Y desde ahí empezar el texto. Entonces esto ya tomaría otro sentido, ¿sí? Entonces arrancamos desde hablar desde la energía, luego desde la mitocondria. Miren que empezamos a hablar desde lo específico, ¿sí? Y luego nos vamos a hablar a lo general. Listo, la mitocondria, y luego decimos, bueno, la mitocondria es un organelo que existe en tales tipos de célula, en la célula animal y vegetal, en ambas, y todo esto forma la célula. Entonces miren que no necesariamente tenemos que empezar desde el tema central, ¿sí? Si el lector es audaz y es muy inteligente, le puede dar otra jerarquía, otro orden,
¿Sí? ¿Será que también podríamos empezar desde la mitad, desde los datos generales? También se podría hacer. Entonces podemos empezar hablando que existen una mitocondria, un organelo que es como la central eléctrica en todo el cuerpo. Luego hablamos que esa mitocondria pertenece a dos tipos de células, ¿sí? A la célula animal y vegetal, y luego hablamos de los otros organelos que acompañan la mitocondria y luego hablamos de la célula en general. Entonces, lo importante es no perder el sentido o la intención de comunicación, que en este caso es informar acerca de la célula y todas sus partes y funciones. Si el lector es muy audaz, puede empezar al revés y esta estructura va a cambiar un poco. ¿Sí? Entonces, en la introducción ya no se va a dar a conocer el tema general, sino un tema específico que es la energía en la célula. ¿Sí? Luego, el desarrollo va a empezar a describir los datos generales, que son entonces la existencia de la mitocondria, de la célula animal y vegetal. Y por acá en el mismo desarrollo al final, entonces ya me habla del tema central, que es la célula. ¿Sí ven? Que también se puede hacer al revés, sin cambiar como tal las partes del texto expositivo descriptivo, pero con una jerarquía de temas diferentes. Y en la conclusión puedo recapitular lo que yo quiera. ¿Listo? Entonces esto es para que tengan claro que el autor puede jugar con esta estructura y esta jerarquía de temas, datos generales, datos específicos.